primera clase teníamos un sistema nervioso a nivel del tracto gastrointestinal y dentro del sistema nervioso del tracto gastrointestinal teníamos el músculo circular, que era el encargado de cerrar, digamos, el tubo y mover todo el contenido que tenga el tubo. Y teníamos el músculo longitudinal, que era como el que le daba el tono al tracto gastrointestinal como tal. Y teníamos entonces a la subunidad SIP, que era la célula intersticial de Cajal, con la PDGF positiva y con la célula muscular. ¿Okay? Entonces íbamos a tener zonas adyacentes, íbamos a tener que íbamos a tener entonces zonas adyacentes en donde podíamos tener un pedacito que se estaba contrayendo y justo a la par tener con pedacitos que están relajando. ¿Okay? Y entonces eso genera diferentes tipos de patrones de motilidad que se pueden dar a lo largo del tracto gastrointestinal. Entonces, podemos tener contracciones aisladas, que es simple y sencillamente que en un punto del tracto gastrointestinal se contrae. Y a ambos lados no pasa absolutamente nada, o sea, no hay ningún cambio de tono. No hay ni contracción ni relajación. ¿Okay? Simplemente mantiene un tono basal y hay una contracción más fuerte en alguno de los puntos. Entonces, esas son las contracciones aisladas. Después tenemos dos patrones de motilidad. El primero es la segmentación, que esos dos, digamos, o sea, bueno, los tres en realidad son lo que llamamos de origen miogénico. Eso quiere decir que y son reflejos primarios. Eso quiere odio este micrófono, en serio. Y no hay otro. Es que abajo a veces hay dos. Pero no voy a gritar por 3 horas. Entonces, me toca matar. Ok. Entonces, esos patrones en general todos son reflejos de primer nivel. Eso quiere decir que son integrados y realizados por el sistema nervioso entérico, ¿okay? El tracto gastrointestinal. Entonces, en la segmentación, la diferencia es que vamos a tener alternancia entre sectores que se están contrayendo, que serían estos, y sectores que se están relajando, que serían estos. Generalmente, cuando un sector se contrae, le llamamos sector propulsor, porque cuando hablo de contracción hablo de músculo circular. ¿Okay? Entonces, cuando se contrae el músculo circular, eso quita todo lo que esté adentro, porque está cerrando el tubo, ¿verdad? Entonces está moviendo todo el alimento que esté ahí hacia los lados. ¿Okay? Entonces, en este caso, como se relajan los dos lados, no existe resistencia al movimiento del contenido que hay en la parte que se contrae. Entonces tenemos los sectores que son propulsores y los segmentos que se relajan son segmentos que les llamamos aceptores o receptores. Entonces tenemos alternancia entre segmentos propulsores y segmentos receptores. ¿Y qué es lo que va a pasar? Lo que va a ocurrir es que yo voy a contraer este segmento, entonces el alimento se va a mover hacia los lados, que son los sitios que están relajados, y cuando llegue el alimento acá, va a estirar la pared del tracto gastrointestinal y eso va a ser una señal que va a provocar la respuesta refleja, que es la contracción del músculo circular. Entonces, el segmento que antes era segmento receptor pasa a ser segmento propulsor y el que antes era el segmento propulsor se relaja y pasa a ser entonces un segmento aceptor. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la comida? Moverse de un lado al otro. ¿Okay? Cuando este se contrae, se mueve para allá, cuando este se contrae, se devuelve, cuando este otra vez se vuelve a contraer, entonces se vuelve a mover para el otro lado y así sucesivamente. Entonces tenemos alimento que va y viene. Y eso lo que permite es que el contenido que está dentro del tracto gastrointestinal se revuelva con las secreciones que hay en ese momento ahí. Adicionalmente, como se está moviendo en un mismo sitio, digámoslo así, pasa más tiempo en contacto con la mucosa gastrointestinal. Entonces, al pasar más tiempo en contacto con la mucosa gastrointestinal, también facilita los procesos de absorción. Entonces, generalmente la segmentación es un tipo de motilidad que vamos a ver ahora, está exclusivamente en el intestino delgado y es un tipo de motilidad que se da postprandial.
¿Okay? Una vez que tengamos alimento dentro del tracto gastrointestinal. Ahora, el peristaltismo es también otro tipo particular de motilidad, pero el peristaltismo sí podemos verlo en diferentes órganos del tracto gastrointestinal. Y lo que va a ocurrir con el peristaltismo es que vamos a tener un sitio de contracción y vamos a tener un sitio de relajación adyacente. Entonces, vean la diferencia. Aquí tengo un sitio de propulsión y tengo dos sitios de relajación, uno a cada lado del sitio de propulsión. Pero en el peristaltismo solamente tengo un sitio de relajación adyacente. Entonces, cuando yo empuje el contenido en el segmento propulsor, el contenido se va a mover a donde tenga menos resistencia. ¿Y dónde tiene menos resistencia? En el segmento que está relajado. Entonces, eso va a hacer que el movimiento del contenido sea solo hacia una dirección, que es hacia donde está el segmento que se relaja. Y va a pasar algo muy similar a lo que veíamos aquí. Cuando llega el contenido, va a estirar esta pared y eso va a generar entonces una respuesta refleja, que es que se contrae esta parte y se relaja la siguiente. Y entonces genera un movimiento del contenido unilateral. Generalmente el segmento propulsor va a estar en el segmento oral, ¿okay? En la parte más superior, y el segmento receptor va a estar hacia caudal o hacia ano, ¿okay? Entonces, o a oral, las tres son la misma cosa, ¿ok? Entonces, siempre va a llevar una dirección que es de boca a ano, ¿okay? De oral a caudal, o de oral a oral. Y la velocidad va a variar dependiendo del sitio donde estemos y qué tan rápido esté ocurriendo, pues puede ir de 2 a 25 centímetros por segundo. Entonces puede ser relativamente rápido, puede ser un poco más despacio, pero permite entonces el movimiento unidireccional. Entonces la segmentación es más de mezcla, mientras que el peristaltismo es de movimiento unidireccional. Ok, entonces, ¿y por qué no estamos funcionando? Ok, entonces, ¿cómo es que se da el peristaltismo? El peristaltismo... Profe, sí. ¿En qué parte se da la segmentación? Principalmente el intestino delgado. Ok, entonces, igual vamos a volver a ver, porque vamos a ver cómo se origina. Ok, entonces en el peristaltismo nosotros vamos a tener un reflejo que es un reflejo de primer nivel. Entonces, ¿cómo ocurre este reflejo? Lo que va a ocurrir entonces es que va a llegar el polvo, o si está ocurriendo en otro sitio puede llegar aquí. Entonces, el contenido que está llegando al tracto gastrointestinal va a estirar la pared. Entonces, la distensión que ocasiona, y también va a tener, dependiendo de donde estemos, por eso les digo, pueden tener también algunos nutrientes que pueden estimular neuronas sensoriales intrínsecas, que son las que están dentro del sistema gastrointestinal. Entonces, cuando se estimulan esas neuronas sensoriales intrínsecas, la señal va a ser integrada a nivel de los plexos. La actividad contráctil de los músculos, principalmente como vimos, estaba dada en el plexo mientérico. Entonces la señal va a llegar hasta el plexo mientérico, a donde va a comunicarse con una serie de neuronas, y estas neuronas son las que van a ejecutar la respuesta. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? En el segmento que es el propulsor, que es donde se contrae el músculo liso muscular, vamos a tener liberación de acetilcolina, que vimos que era el neurotransmisor que ocasionaba la contracción del músculo. Y en el segmento que es el receptor, al mismo tiempo vamos a tener la liberación de óxido nítrico o de VIP, y eso genera entonces la relajación del músculo liso en ese segmento. Entonces vamos a tener dos segmentos adyacentes, como veíamos antes, en donde en un lado vamos a tener contracción y justo a la par vamos a tener relajación. Y eso entonces permite que cuando se contraiga ese segmento, el polo se mueva hacia el segmento receptor, que es el que le ofrece menos resistencia. Ahora,
Dentro de las interneuronas que están comunicándose dentro de ese plexo mientérico, también vamos a tener control, ¿sale?, del músculo longitudinal. Entonces, generalmente, el grado de contracción del músculo longitudinal es al revés que el del músculo circular, donde tengo relajación del músculo circular, ¿verdad? Voy a tener contracción del músculo longitudinal, y en donde tengo contracción del músculo circular, tengo relajación del músculo longitudinal. ¿Okay? Entonces, eso lo que permite es que en la parte donde se está contrayendo el músculo circular hay una pequeña deformación del tubo, o sea, cuando se cierra, que hay una pequeña deformación del tubo, y que en la parte donde se está relajando el músculo circular hay una pequeña contracción que no permita que se sobreestire esa parte tampoco. ¿Okay? Entonces puede pasar por ahí el contenido porque hay relajación del músculo circular y entonces está más abierto dentro, pero mantiene cierto tono en el exterior, ¿verdad? Que recuerden que la capa longitudinal está más por fuera de la capa circular. Ok, entonces nada más para recordar, siempre que tenemos motoneuronas inhibitorias, tenemos liberación de óxido nítrico débil, y en las excitatorias tenemos la liberación, puede ser de sustancia P o de acetilcolina, dependiendo de la neurona que tengamos en ese sitio. Y recordemos entonces que cuando nosotros tengamos, por ejemplo, señales inhibitorias, que sería liberación, por ejemplo, de óxido nítrico, el óxido nítrico puede ir hasta músculo liso y por toda la serie de reacciones que puede ocasionar, puede activar una PKG y eso entonces puede hacer que las células se hiperpolaricen porque sale potasio, o puede también activar más a la fosfatasa de la cadena ligera de miocina. Entonces recuerden que en músculo liso teníamos la quinasa de la cadena ligera de miocina y la fosfatasa de la cadena ligera de la miocina. La quinasa era la que activaba a la miocina y entonces teníamos contracción, y la fosfatasa le quitaba ese fosfato y entonces inactivaba la miocina y entonces teníamos relajación. Y si actúa sobre la subunidad CYP, entonces puede hiperpolarizar también a las ICC, a las intersticiales de Cajal y a las PDG alfa positivas, y por ende entonces se hiperpolariza también la célula muscular, lo que ocasiona que no haya entrada de calcio y por lo tanto se mantiene más activa la MLC permanente. Entonces puede actuar por cualquiera de las tres vías, por la subunidad CYP o directamente sobre la célula muscular. ¿Okay? Entonces, ¿cuál neurotransmisor incrementa la actividad del músculo liso? ¿Acetilcolina o óxido nítrico? ¿Ok? Entonces, sí. ¿Ok? Acetilcolina. ¿Ok? No les di chance de que se metieran, perdón. Ese era de la clase pasada, todavía viene el score. Ok, entonces vamos ahora con los patrones específicos. Vamos a empezar con el patrón que se da en ayuno y después nos vamos a mover a todos los patrones que se dan de forma postprandial. ¿Ok? Entonces, el patrón que se da en ayuno se llama el complejo motor migratorio y es el único patrón de motilidad que tenemos en ayuno. ¿Okay? Entonces, es exclusivo de cuando no hay alimento dentro del tracto gastrointestinal. El complejo motor migratorio inicia en el antro gástrico la mayoría del tiempo, el 70% de las veces que inicia en el antro, y si no, el otro 30% puede iniciar directamente en el intestino delgado, en el duodeno. Ahora, ¿qué es el complejo motor migratorio? El complejo motor migratorio es una serie de contracciones ordenadas que se van desplazando a lo largo del intestino delgado, o sea, desde el estómago hasta el intestino delgado,
Y lo que hacen esta serie de contracciones ordenadas, vean que aquí tenemos el primer segmento del duodeno, después ocurre en el segundo, después van al yeyuno, el primer segmento del yeyuno, segundo segmento del yeyuno, tercer segmento del yeyuno, y así sucesivamente hasta llegar al ilio. Entonces, esta serie de contracciones ordenadas es un tipo de peristalsis que va a ocurrir y tienen una función de barrido. Entonces, lo que hace es simplemente llevar contenido que haya quedado en el estómago o partículas no digeridas en el intestino hasta el colon. ¿Okay? Entonces, tiene la función como de limpiar lo que haya quedado ahí del proceso digestivo anterior. Tiene 4 fases. La primera fase es lo que llamamos el ilio fisiológico. Siempre que ustedes escuchen la palabra ilio, estamos hablando de que el intestino está detenido, que no hay motilidad. Entonces, está el ilio fisiológico, por ejemplo, o está el ilio quirúrgico. Entonces, el ilio fisiológico es que no hay actividad basal, pero es normal, o sea, dentro del comportamiento normal del tracto gastrointestinal. Cuando tenemos ilios quirúrgicos es, por ejemplo, una persona que se hace una cirugía abdominal y por la manipulación que se le da al intestino hay una descarga simpática demasiado alta, lo que genera entonces que quede el intestino sin moverse completamente relajado y hay que darle entonces tiempo como que reinicie. ¿Okay? Entonces generalmente en pacientes postquirúrgicos, sobre todo de cirugías abdominales donde hay mucha manipulación de los intestinos, se van a dar cuenta que lo más importante es estar preguntando al paciente si pasó gases, o sea, si se tiró peditos, ¿okay? Porque eso indica que el intestino está otra vez volviendo a moverse lo suficiente como para empezar a expulsar gas, ¿ok? Entonces, esos son como los 2 tipos de ilios principales, el fisiológico, que es normal, y el quirúrgico, que sí hay que darle un seguimiento y hay pacientes que se complican y no se les mueve el intestino en varios días, entonces ya hay como que ver qué pasó, etc. Entonces sí es algo que hay que tenerle el ojo cuando son pacientes quirúrgicos. Pero ahorita estamos hablando de complejo motor migratorio. Entonces, el ilio fisiológico es cuando está completamente detenido. Entonces, por ejemplo, estas fases donde hay muy poquita actividad es el ilio fisiológico. Ahora, después entra una segunda fase en donde vamos a tener contracciones irregulares. Entonces, esas contracciones irregulares, algunas son más grandes, otras son más chiquitas, vuelve a incrementar la actividad, vuelve a bajar. No es una actividad grande ni tampoco muy regular. Después de la fase 2 entramos a la fase 3, que esas sí son contracciones de mucho mayor amplitud y mucho más reguladas, que serían como estas fases que vemos acá, que son como más grandes las contracciones y se mantienen como más parejas. Y después entramos en la fase 4, donde vuelve a disminuir la amplitud y vuelve a disminuir la regularidad. Entonces vamos disminuyendo aquí la regularidad hasta volver a caer en la fase 1, que es el ilio fisiológico. Todo este proceso desde el ilio fisiológico, que empezamos fase 2, fase 3, llegamos otra vez a fase 4 y regresamos al ilio fisiológico, puede tardar entre 1 y 2 horas. Y como les decía, avanza siempre en forma secuencial a lo largo del intestino delgado hasta depositar el contenido en el colon. Pero ya a nivel de colon no hay complejo motor migratorio, ¿okay? Únicamente del antro hasta final del intestino delgado. Ok, entonces, ¿cómo es que ocurre el complejo motor migratorio y cómo es que entonces cambiamos de fase? ¿Qué es lo que ocurre y qué es lo que marca cada cambio de fase? Entonces, nosotros vamos a tener a nuestro intestino ahí tranquilo en el ilio fisiológico. Pero, aunque nosotros tengamos o estemos en un periodo de reposo, siempre hay cierta liberación de secreciones, aunque sean pequeñitas, pero siempre hay. Entonces, esas secreciones que todavía están ahí a nivel del intestino pueden empezar a estimular unas células que se llaman las células enterocromafines. Las células enterocromafines liberan serotonina. La serotonina entonces puede activar a las células nerviosas intrínsecas, aferentes intrínsecas, que serían como unas neuronas sensoriales, entonces las neuronas aferentes intrínsecas. Y entonces estas neuronas
van a empezar a generar un poquito de actividad a nivel del músculo liso. Entonces, este incremento de actividad también puede aumentar un poquitito la cantidad de secreciones que están llegando al tracto gastrointestinal. Entonces, entre más secreciones, voy a tener más serotonina, y entre más serotonina, más estimulación de las neuronas aferentes intrínsecas, que me van a activar entonces cada vez más al músculo liso. Va a llegar un punto en que la activación a nivel de las neuronas aferentes intrínsecas va a ser mucha. Vamos a tener cada vez más contracción del músculo liso y eso va a provocar aumentos en la presión dentro del tracto gastrointestinal porque estamos contrayendo ese músculo. Y eso puede llegar a ocasionar entonces la liberación de una de esas hormonas que mencionamos en las generalidades, que es la motilina. Entonces, la motilina lo que genera es estimular todavía más a la célula enterocromafín a que libere todavía más serotonina. Entonces vamos a tener tanta serotonina que ya no solamente vamos a estimular a la neurona aferente intrínseca, sino que vamos a llegar a estimular también vías vagales. Y entonces ya cuando nosotros estimulamos vías vagales, vamos a tener todavía mayor descarga de acetilcolina sobre la parte muscular y vamos a tener entonces ahora contracciones de mucho más tamaño. ¿Ok? Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que igual, entre más contracciones, más presión, más motilina, más serotonina y vamos entonces a desencadenar la fase 3. ¿Ok? Entonces, aquí empezamos con contracciones que son, digamos, fase 2, que son contracciones más irregulares, unas más pequeñas, otras más grandes, unas más pequeñas, otras más grandes, hasta que tenemos la descarga masiva de serotonina, que estimula todavía más las vías vagales, la mayor liberación de motilina, y llevamos entonces a contracciones mucho más regulares y mucho más fuertes. Y entonces entramos a fase 3. ¿Y qué es lo que hace entonces fase 3? Fase 3, al ser contracciones tan fuertes, va a mover todo el contenido que está en el tracto gastrointestinal. Entonces, las secreciones que se habían acumulado y que eran las que generaron o desencadenaron el principio de este fenómeno, las voy a quitar. Porque en el momento en que yo tengo una motilidad grande, estoy moviendo todo el contenido que está en el tracto gastrointestinal. Entonces, desaparezco estas secreciones y ahí es donde entraría entonces auxilio fisiológico. ¿Qué sería el tiempo que tardaría de nuevo en acumular suficientes secreciones para que vuelva a empezar entonces este eje? Entonces, un eje de retroalimentación positiva que se mantiene y termina entonces con un evento explosivo, que en este caso sería la peristalsis, que mueve todo el contenido y quita las secreciones, que fue el estímulo inicial. ¿Ok? Entonces, así es como ocurre el complejo motor migratorio. Ok, preguntas de complejo motor migratorio. Ok, entonces ahora nos vamos al patrón de postprandiales, que son patrones que tienen que ver con la ingesta de comidas. Aquí empezamos con la deglución, pero realmente el primer patrón postprandial o durante los periodos de alimentación es la masticación. ¿Okay? Entonces, la masticación es un fenómeno que es automático y repetitivo, digamos, pero que tiene cierto control voluntario. O sea, cuando nosotros estamos comiendo, si nos estamos percatando y estamos viendo tele, igual nosotros masticamos a un ritmo y sabemos eventualmente cuando la comida está lista y tragamos. Estamos como en automático. Pero si fuera por ver, nosotros estamos masticando y alguien nos llama y nos dice algo, nosotros paramos de masticar para poner atención. Entonces tiene cierto control igual del sistema nervioso central sobre el patrón automático. Entonces ya cuando nosotros terminamos de masticar,
Cuando masticamos lo que hacemos es destruir mecánicamente las partículas de alimento y revolverlas con la saliva. Ya cuando está listo el bolo, que sería ese alimento revuelto con la saliva, podemos proceder a la deglución, que sería tragar. ¿Okay? Entonces, tragar inicialmente es voluntario. O sea, yo estoy masticando la comida, se me acumula, no sé, saliva en la boca y yo decido si quiero tragar. O sea, yo conscientemente digo, voy a tragar en ese momento. Entonces, cuando yo trago, el acto de iniciar a tragar es voluntario. Yo decido si quiero tragar, si no quiero tragar, si me quiero sacar la comida de la boca, o sea, yo decido qué voy a hacer. Entonces, después de que yo decido tragar, lo primero que voy a hacer es, se eleva la lengua, empuja el bolo contra el paladar blando, y a partir de que yo empujo el bolo con mi lengua hacia el paladar blando, inicia una parte que es completamente reflejada. Y ya sobre esa parte yo no voy a tener control. Entonces, lo primero es que el alimento va a empezar a estimular mecanorreceptores que están en el paladar blando. Estos mecanorreceptores están inervados por el glosofaringeo, que va a llevar entonces la señal hasta el núcleo ambiguo y el fascículo solitario. Y de ahí vamos a tener entonces respuestas vagales que inervan a la musculatura de la faringe y que entonces van a ir secuencialmente contrayendo los músculos de la faringe, haciendo que el bolo entonces empiece a bajar. Cuando nosotros presionamos, entonces tenemos activación de los mecanorreceptores y empezamos también a presionar acá el cierre, o sea, el paladar blando se eleva y cierra la nasofaringe. Eso quiere decir que cierra el paso de la faringe hacia la nariz, lo que impide que el alimento suba y salga hacia la nariz, y lo único que le queda es entonces bajar por la faringe hacia el esófago. Se empiezan a contraer los músculos de la faringe y empiezan entonces a empujar el bolo hacia el esófago. Cuando ya más o menos va como por la mitad de la faringe, va a generar presión sobre la epiglotis y la epiglotis va a caer sobre la tráquea. Entonces, eso genera el cierre de la vía aérea. Impide entonces que el alimento se vaya por mal camino, ¿okay? Que se vaya hacia la tráquea en lugar de irse hacia el esófago. Entonces, el cierre de la epiglotis impide que el alimento se vaya por la tráquea. Adicionalmente, tenemos relajación momentánea del esfínter esofágico superior, y eso permite entonces que las contracciones de los músculos de la faringe empujen el bolo hasta llegar al esófago. Y una vez pasa el esfínter se vuelve a cerrar. ¿Ok? Entonces, la primera etapa, como les decía, es voluntaria, entonces es de quinto nivel, es cortical. Elevamos la lengua, empujamos la comida contra el paladar blando. Al empujar la comida contra el paladar blando, se va a contraer, va a empezar la parte refleja, ¿verdad? Entonces se contraen los constrictores superiores de la faringe. Eso, junto con el empuje que genera la comida, cierra la nasofaringe, impidiendo que el alimento se vaya hacia la nariz. Después vamos a contraer los medios de la faringe. Ahí mismo tenemos la relajación del esfínter esofágico superior, entonces el alimento empieza a bajar, cae la epiglotis, cierra la tráquea. Entonces al cerrar la tráquea, en ese momento, mientras la comida está pasando ahí, nosotros no podemos respirar, estamos en un periodo de apnea. Y posteriormente ya caemos en la etapa esofágica, que es cuando ya el alimento llega al esófago, y esa sería la última etapa de la deglución. Ok, entonces, cuando el alimento ya llega al esófago, el esófago va a tener una estructura muy particular, y es que el esófago en la primera mitad está compuesta o cubierta por el músculo esquelético. ¿Okay? La segunda mitad tiene únicamente un músculo liso. Entonces, en esta primera mitad, el control
que tenemos sobre este músculo esquelético es por neuronas somáticas, o sea, por motoneuronas que también son controladas o que están en el nervio vago. Entonces, cuando nosotros tragamos, se desencadena tanto el mecanismo de deglución, que nos permite que el alimento llegue desde la boca hasta el esófago, y también se va a desencadenar lo que llamamos el peristaltismo primario, que es la peristalsis que va a ocurrir en esta primera sección del esófago que está cubierta por músculo esquelético. Una vez el alimento llega a la segunda sección del esófago, vamos a tener lo que llamamos el peristaltismo secundario, que está dado principalmente por un reflejo de peristalsis, que es el que ya vimos antes. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? En el peristaltismo primario, el estímulo viene de la deglución. Entonces, cuando yo activo el núcleo ambiguo durante la deglución, vamos a tener también eferencias que van a llegar hasta esta zona. Esas eferencias lo que hacen es que provocan la relajación del esfínter esofágico superior, que como ustedes pueden ver, se relaja por un microsegundo apenas para que pase la comida y después otra vez recupera el tono. Y la contracción del músculo estriado del esófago, que permite entonces que el contenido siga bajando hacia la segunda parte del esófago. Ahora, este peristaltismo primario va a ocurrir más o menos entre 1 y 2 segundos después de que nosotros deglutamos, y como les decía, el esfínter esofágico superior siempre está contraído, únicamente tiene esta micro relajación en un periodo de tiempo súper chiquitito, solo para que el alimento logre pasar hacia el esófago. Ok, entonces, cuando el alimento llega a la segunda parte del esófago, tenemos el peristaltismo secundario. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a llegar el bolo, va a estirar el tracto, ¿verdad? Que aquí son los músculos lisos, recuerden, no tenemos músculo estriado, entonces estira el tracto gastrointestinal. La señal va a moverse por vías aferentes vagales hasta el complejo vagal dorsal, y eso va a provocar entonces que haya una respuesta coordinada a nivel del tracto gastrointestinal, en donde vamos a desencadenar la peristalsis. Entonces vamos a tener liberación de acetilcolina en el segmento propulsor, que sería en la parte más superior, más hacia oral, y relajación en la parte más bien inferior, que sería por óxido nítrico en el segmento aboral. Entonces, cuando el alimento llega acá y genera ese incremento de presión, entonces voy a contraer como respuesta reflejo. Aquí, cuando llega el alimento, después de que contrae en ese segmento, va a contraer en este y va a bajar entonces el alimento al siguiente segmento, que va a contraerse entonces después y va a seguir bajando el alimento, así hasta que llegue al estómago. El esfínter esofágico inferior, que es el que está aquí abajito, el esfínter esofágico inferior generalmente se abre unos poquitos segundos después de la deglución, también por acción refleja de la deglución, y permanece abierto hasta tanto el contenido llegue al estómago. ¿Okay? Entonces, si lo vemos acá, vean que yo tengo la deglución y así un poquitito de tiempo después ya tengo abierto el esfínter esofágico inferior. Entonces, la deglución también relaja el esfínter esofágico inferior, y la peristalsis, o sea, cuando hay estimulación de esta parte del esófago, lo mantiene abierto hasta tanto entonces no llegue ese alimento al estómago. Una vez llega el alimento al estómago, quitamos el estímulo a nivel del esófago, y eso entonces genera el cierre del esfínter inferior. Ok, el esfínter esofágico inferior en realidad compone una zona que le llamamos la zona de alta presión, y tiene al esfínter como tal, que es un anillo de músculo liso, pero también tenemos las cruras diafragmáticas. Entonces, nosotros tenemos el diafragma,
y por así decirlo tenemos como un hueco en el diafragma por el cual va a pasar el esófago. Entonces, alrededor del esfínter vamos a tener las cruras diafragmáticas que van a generar una zona de alta presión y que es lo que impide que eventualmente los contenidos del estómago pasen hacia la parte torácica, o sea, se devuelvan hacia el esófago. Entonces, en general, vamos a tener entonces que el esfínter esofágico, como tal, el esfínter se relaja solo durante la deglución. Podemos tener relajaciones espontáneas cuando la presión del estómago es muy alta, pero generalmente son relajaciones que son por muy pocos milisegundos. Realmente permanece abierto por más tiempo únicamente durante la deglución. Y como les decía, la zona de alta presión tiene entonces al músculo liso esofágico y a la parte del diafragma, que son las células diafragmáticas, así como las fibras oblicuas de la pared gástrica. ¿Okay? Entonces, todo esto lo que genera es que cuando aumente la presión gástrica, esto permanezca todavía más cerrado e impida el paso del contenido del estómago hacia el esófago. ¿Okay? Si el contenido ácido del estómago empieza a pasar al esófago, es lo que llamamos reflujo. ¿Okay? Que sentimos esa sensación como de acidez que sube y que sentimos como quemazón y dolor y toda la cosa. ¿Okay? Sí. En los adultos mayores, cuando tienen problemas para digerir, ¿qué hacen? Es que depende, generalmente tiene que ver con la parte nerviosa. O sea, es que pueden haber diferentes componentes, pueden ser componentes que tengan que ver con la percepción consciente, o sea, que ya ellos no tengan control sobre el reflejo como tal al deglutir, o puede ser que ya tengan alteraciones al momento de generar la respuesta motora. Entonces depende del caso. Sí. Ok, si nosotros tenemos anormalidades en esta zona de alta presión, uno de los síntomas es estar con acidez. Entonces, están las hernias diafragmáticas, ¿verdad? O sea, se llaman hernia diatales. Que la hernia diatal es sencillamente que esta zona de alta presión, en lugar de estar cerrada, tiene un hueco, porque no se cerró bien. Entonces, cuando hay presión intragástrica, el estómago puede tender a salir por el hueco y entonces eso aumenta todavía más la presión de ese pedacito de estómago cerca del esfínter, generando entonces que el contenido se devuelva muy fácilmente hacia el esófago. Entonces la persona pasa con acidez, sensación de reflujo, etc. ¿Ok? Sí. Anormalidades del desarrollo. O sea, las diatales, no hay. O sea, así como una causa como tal. Son anormalidades del desarrollo que sencillamente a veces están. ¿Sí? Al menos de que ya sean quirúrgicas, digamos, y que a usted le parten el abdomen y no cierra bien. Entonces, esa ya sería una hernia causada por una cirugía que no cierre el músculo bien. Pero en general una hernia es una protrusión de los órganos internos a través de un hueco. Entonces, como tal, el hueco no es la hernia, sino es cuando el órgano sale por ahí se le llama hernia. Entonces, se puede tener el hueco, que si por ahí no sale ningún órgano, no es una hernia. Entonces, por ejemplo, en abdomen, si usted tiene los huecos y por ahí no salen los órganos, son diástasis abdominales, que son huecos a nivel del abdomen, pero no hay protrusión de órganos. En el momento en que haya protrusión del órgano, es una hernia. Entonces, la hernia diatal es que está el hueco y por ahí entonces sale el estómago. Sí. Sí, claro. Pero en una cesárea le puede quedar una diástasis, no necesariamente una hernia. O sea, dependiendo de la cirugía. Entonces, no necesariamente puede ser una hernia si no hay protrusión. Entonces, sí es importante siempre hacer la revisión para estar seguro si es diástasis, o sea, si es solamente el hueco, o si es una hernia, que es que ya hay salida del intestino a través del hueco que quedó. Tiene que hacer la revisión. Generalmente lo que hacen es obligarlo a tener una mayor presión abdominal,
Entonces, generalmente uno lo acuesta en una camilla y lo hacen hacer un abdominal. Y entonces, cuando uno hace el abdominal, aumenta la presión, el hueco generalmente se tiende a ser más grande, entonces se ve si hay salida o no. Entonces, o de pie, uno nada más presiona y el médico siente si sale o no. Pero se ve, o sea, si hay una hernia, se ve. Y si el día está así solita, también se ve. Entonces, sí. Ok. Entonces, la relajación del esfínter esofágico inferior, como decíamos, principalmente se da durante la deglución y por la liberación de óxido nítrico y VIR, que son los principales neurotransmisores que relajan. Y está mediado por el nervio vago, entonces generalmente es por una activación del núcleo del tracto solitario y del núcleo ambiguo. Ahora, también como les decía, el esfínter esofágico inferior puede tener relajaciones espontáneas transitorias que principalmente se asocian a un aumento de la presión o de distensión del fondo y del cardias, que son las partes más superiores del estómago. Y esas relajaciones espontáneas transitorias son las que nos causan eructos, son las que permiten el reflejo del vómito y, como les decía, pueden provocar también reflujo. Generalmente cuando tenemos reflujo, hay también asociado un mecanismo de peristalsis retrógrada, o sea, que en lugar de que el contenido se devuelva hacia el estómago, o sea, normalmente si sube algo, tiende a volverlo a bajar, pero pueden haber fenómenos que sean de peristalsis retrógrada que hacen que entonces más bien tienda a subir. Ok, entonces ya pasamos por el estómago, llegamos al estómago. ¿Qué ocurre en el estómago? En el estómago vamos a tener dos tipos de reflejos de motilidad que tienen funciones un poco diferentes. Entonces, en el estómago proximal vamos a tener los reflejos de relajación receptiva o adaptativa. Y estos reflejos de relajación lo que permiten es que el estómago pueda contener más alimentos. Entonces el estómago le cae alimento y empieza a relajarse, a relajarse, a relajarse, y eso permite que el alimento que llegue y que ingrese no incremente la presión dentro del estómago. ¿Okay? Y entonces permite que caiga más alimento y más alimento sin generar cambios de presión a nivel del estómago. Ahora, en la parte más distal del estómago vamos a tener los movimientos de mezcla y trituración. Y estos principalmente entonces están relacionados a la digestión o al proceso digestivo que se va a estar dando dentro del estómago. Ok, vamos a ir uno por uno. Entonces, la relajación. Bueno, ya son las 7:50. Entonces, si quieren 10 minutos de recreo y seguimos con la relajación. Presente la otra vida.